Bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo aquí a platicar con nosotras, indagar un poco más en lo que son tus obras y en la lectura general. Y bueno, queríamos saber un poquito, pues, más de ti, más de, pues sabemos que esto puede influir en las obras, ¿no? La perspectiva de un autor, de cómo ve la vida, y al momento de plasmarlo en una obra, pues, se ve de otra manera totalmente. Entonces, yo estaba muy curiosa si en algún momento de una obra, ya sea de un libro que te marcó mucho, o de una película incluso, si hubo algún personaje que te marcó y que dices, hasta el día de hoy me sigue marcando por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha aprendido de ellos. Y yo creo es difícil elegir solo uno, pero me viene a la mente Ana Frank porque este libro significó para mí un giro mental. Yo siempre había escuchado las historias que me contaban mis papás, que compartían conmigo, luego aprendí a leer y entonces yo misma me relacionaba con los libros, pero veía que los libros siempre estaban firmados por hombres y además por señores que a mí me parecían muy mayores siempre, ¿no? Sí. Y entonces pensaba que la literatura era el territorio de otra gente, no de personas como yo, no como esa niña o esa adolescente que yo era. Cuando leí el libro El diario de Ana Frank, fue como una sacudida darme cuenta de que lo que escribía una niña adolescente podía ser tan importante para la humanidad. Y entonces pensé, pero entonces yo podría ser escritora. Y eso lo cambió todo, porque hasta ese momento pues nunca me había imaginado a mí misma proyectada en el papel de la escritora. Siempre era quien recibía las historias o quien jugaba a terminarlas, a cambiarlas, pero nunca se me había ocurrido la idea de, pero sí, pero realmente si esta niña lo hizo, cualquiera puede escribir un libro y entonces no hay esos límites, no hay esas fronteras. Entonces realmente no solo porque es un libro estremecedor y que significa tanto en tantas esferas, histórica, personal, íntima, emocional, sino además por el hecho de pensar un clásico lo puede escribir una niña adolescente. Sí, eso es un gran libro también, me Sí. encanta ese libro, lo leí también yo cuando era chiquita también y sí, fue como un antes y un después en mi vida también. Exacto, y además un diario que parece que es un género como un poco menospreciado, ¿no? El diario es donde tú escribes tus pensamientos, tus reflexiones, pero como que no sea algo que interese a todo el mundo. Y sin embargo ese libro iba como al corazón de toda Claro. la historia y fue capaz de plasmarla mejor que ensayos u obras históricas que no tienen esa cercanía, ¿no? con Sí, los sí. hechos. Entonces yo me di cuenta de que se podía escribir desde muchos lugares, desde muchas miradas y desde muchos géneros, y creo que eso ya hizo que nunca aceptase la idea de que algo me limitaba, ¿no? Que el ser una chica o el no vivir en una gran capital como me sucede en España, yo vivo en Zaragoza, no en Madrid o en Barcelona, el ser mujer, todas esas cosas que yo siempre pensé que iban a ser un gran obstáculo, pues recordaba a Ana Frank y pensaba, bueno, quizá no tanto, quizá esos obstáculos pueden desafiarse. Qué inspirador, la verdad, sí. Bien, ahora quiero hacerte preguntas enfocadas en tu obra más conocida, que es El infinito en un junco. Y esa pregunta dice, ¿qué cree que tiene esta historia sobre los libros antiguos que sigue tocando algo tan humano hoy? Ajá. Bueno, yo creo que es una pregunta sobre qué son los libros, porque normalmente estamos tan acostumbrados a que haya libros, a que haya bibliotecas, a que haya librerías, que no es algo que nos llame la atención ni nos produzca asombro. Entonces, era ir a la pregunta. O sea, los libros no existen en la naturaleza, es algo que hemos inventado los seres humanos. ¿De dónde nació la necesidad de inventar los libros? ¿Qué es lo que los libros hacen que sea tan importante, que los ha hecho sobrevivir a lo largo de milenios, ¿no? ¿Qué es exactamente eso? Entonces, después de mucho preguntarme por los libros y por cómo era el mundo, tratar de imaginar el mundo antes de la invención de la escritura, me di cuenta que los libros son nuestro intento de vencer al olvido y la destrucción, de alguna manera de derrotar a la muerte, porque lo que hemos escrito, lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras mejores ideas, nuestros relatos más maravillosos, tienen un lugar, una especie de cofre donde están conservados y pueden vencer al tiempo, de manera que aunque nosotros seamos mortales y desaparezcamos, queda algo que nos sobrevive a través de las palabras, las historias, los libros. Y entonces
se produce esa conexión, ese chispazo casi mágico por el que algo que escribió una persona muerta hace tanto tiempo, de repente despierta algo profundo en nosotros, un eco, una resonancia, un diálogo, una voz. Y entonces estamos hablando con los muertos, una cosa que parecería así de ciencia ficción, sí, pero es lo que hacemos a través de los libros. Hablamos con los muertos, hablamos con los ausentes, con los distantes, con los diferentes, con los otros, y de ese diálogo nace algo nuevo que no existía antes, que es ese, ¿no? Ese camino entre el tú y el yo. Qué impresionante plasmarlo de esa manera, cómo ver esas vidas pasadas, pero a la vez, pues cuando uno hace notas, cuando uno está ahí, pues es eso, tal cual un diálogo con el pasado y el futuro. Y nos amplía la vida, porque en realidad nuestra vida se puede convertir en el receptáculo de muchas otras vidas, ya pasadas, ya vividas, contadas, ¿no? Entonces ya no vivimos en el límite estrecho de lo que hemos vivido o experimentado, sino que tenemos como dos dominios. El de la ficción o el de la imaginación o el de lo que no hemos sido testigos pero podemos conocer, y el de la vida cotidiana en la que nos movemos. Entonces es realmente una ampliación del camino, ¿no? Del punto de vista, de la perspectiva, y muchas vidas se suman a la nuestra. Increíble, de verdad. Muchas gracias por ello. Otra pregunta relacionada, pero a las palabras, la historia y la actualidad, que es lo que ahorita nos comentabas, como ese diálogo entre el pasado y nuestra vida cotidiana, y es que como en una sociedad tan utilitarista como la nuestra, la mencionas en el libro Alguien habló de nosotros, sí, ¿cómo puede la educación recuperar el amor por las humanidades? Ajá. Claro, lo utilitario yo creo que lo contemplamos con un punto de vista muy reducido, porque hay muchas formas de utilidad. Está la utilidad a corto plazo, está la utilidad a largo plazo, y luego está el sentido, que no es lo que habitualmente identificamos con la utilidad, pero es sentido, dar sentido a lo que vivimos, a lo que somos y al lugar que ocupamos en el mundo, es absolutamente imprescindible para tener una vida plena. Entonces, si eso no es útil, ¿no? Si eso no es pragmático, no sé qué podría hacerlo. Entonces ahí es donde las humanidades están trabajando siempre en la elaboración de sentidos, en la construcción de sentidos. No a lo mejor en el cómo, sino en el hacia dónde nos movemos. Y la gente necesita el sentido en la vida, y por eso sucede, y lo cuento en El infinito en un junco, que incluso en contextos de difícil supervivencia, en prisiones, en campos de refugiados, en campos de concentración o exterminio, en situaciones humanas que parecen absolutamente límites y donde lo lógico sería estar luchando por la supervivencia, también allí los libros, los relatos, el arte son importantes, porque mantienen a la gente en contacto con algo que los dignifica y que da una razón a esa lucha por la supervivencia. Totalmente, se habla mucho de cómo las personas que viven eso, luchando por la supervivencia, cómo se van a enfocar en buscar el sentido de la vida, pero sí hay momentos en los que podemos tomarlos para dignificar nuestra existencia. No necesariamente a través de un libro, puede ser la música, puede ser la danza, puede ser cualquier manifestación cultural, nos ayuda a ponernos en contacto con esa corriente interior nuestra, que es de donde extraemos la energía para todo lo demás que hacemos. Entonces, por eso las experiencias artísticas, creativas, y yo creo que además leer es una actividad profundamente creativa, son tan importantes en nuestras vidas, porque de repente, ¿no?, quizá una frase o un párrafo nos sitúan en un nivel de conciencia totalmente distinto a los anteriores, y es ahí donde se mueve todo lo demás, ¿no? Es como el giro, el mecanismo, ¿no?, el impulso donde todo lo demás entra en movimiento. Maravilloso. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, ahorita mencionó una frase que ya se me va a quedar pegada para toda la vida, que es el de hablar con los muertos. Sí. Una perspectiva que yo tengo de los libros es
que también dejan un poco de su legado, ¿no? Sí. A lo que quieren dejar en el mundo para futuras generaciones. Entonces yo me preguntaba qué legado, qué mensaje le gustaría dejar para las futuras generaciones con su obra. Bueno, es un poco difícil pensar ahora en eso cuando tengo la sensación de que la obra está todavía en marcha, en construcción, en creación, y es como una exploración constante. Pero quizás si tuviera que optar por un solo mensaje del infinito en un junco, sería que dejemos de hablar tanto de la épica del combate, de la conquista, de la victoria, de la violencia y de la guerra, y pensemos que en realidad la épica más poderosa que existe es la de la transmisión del conocimiento. Y esa épica es la que yo quería subrayar en el infinito en un junco, ¿no? Como realmente lo más esencial, las mayores aportaciones vienen precisamente de esas personas que trabajan pacíficamente y un poco a veces en la penumbra, transmitiendo el conocimiento, compartiéndolo, expandiéndolo, protegiendo los libros, protegiendo las ideas, ¿no? Y haciéndolas expandirse y alcanzar cada vez a más personas, porque es una historia hermosa la que intentaba contar en el infinito en un junco, de cómo al principio era posesión de unos cuantos privilegiados, el acceso a los libros, a la lectura, al conocimiento, y cómo se va expandiendo, 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 abriéndose, y como personas, como a lo mejor nosotras, que hace 1500 años hubiéramos estado fuera de todos esos circuitos y de todos esos caminos, ahora estamos aquí hablando sobre libros, sobre el sentido de la vida, sobre las ideas, sobre las emociones, siendo mujeres, ¿no? Y viviendo en una parte del mundo donde a lo mejor hace tan solo unos siglos esto hubiera sido impensable. Entonces, bueno, pues creo que ese es el gran logro, ¿no? El extraer toda esa riqueza y todo ese poder que es el conocimiento y las historias del privilegio de unos pocos, y hacer que nos pueda alcanzar a todos, ¿no? Y eso me parece mucho más hermoso y mucho más destacable que ninguna guerra, que ninguna victoria, que ninguna conquista. Sí, claro. Sí, también concuerdo en que incluso la información, no más mínima que sea, es importante. Claro. Y que sea un mensaje que todavía sigue vigente, aunque hemos hecho progresos, ¿no? Sí. Como mencionamos, pero que todavía lamentablemente en algunas partes pues no es posible, Sí. pero ahí está la esperanza de que en un futuro sea así, ¿no? Bueno, es un camino en marcha, pero si miramos atrás vemos cuánto hemos recorrido de ese camino, y solo en los tiempos de los que tenemos noticia, porque hay como un gran continente de tiempo del que no hay documentos y del que solo tenemos un poco atisbos. Entonces, bueno, es muy importante eso, recordar a qué personas debemos nuestra libertad, nuestro conocimiento y nuestras oportunidades, y que esas personas pues muchas veces no son las más conocidas ni las que figuran en los libros de historia, porque hay una labor sigilosa de siglos de enseñanza, ¿no? de todos esos personajes que en realidad son los protagonistas del infinito en un junco, que son maestras, traductores, lectores, pensadores, filósofos, enamorados de las palabras, recitadores, juglares, ¿no? Y pues la gente que se ha dedicado a la traducción, pero también libreros, bibliotecarios, exploradores, y como toda esa gente de la que muchas veces no tenemos el recuerdo ni el nombre, pues han construido los cimientos del mundo que ahora nos da estas oportunidades, que todavía no son perfectas ni las disfrutan todas las personas, pero saber que formamos parte de esa historia nos coloca también en la perspectiva de seguir avanzando en ese camino. Sí, sí. Intentar ser, ¿no? Parte de esa historia, que es la historia del infinito en un junco, y que, bueno, con ese nombre muy conscientemente intentaba decir que es infinita esa historia, ¿no? Y que no tiene final posible, porque siempre habrá más pasos, más camino, más creación. Sí, me encantó la respuesta. Y aquí pues yo también, esto es un poquito personal, yo siento que en
alguna forma, en algún formato, todos somos escritores, Sí. ya sea en poemas, en canciones, creo que verdaderamente todos somos escritores. Sin embargo, hay unos que pues tienen esa pasión, ¿no? De querer compartirlo, de hacerlo pues una forma de vida, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿algún consejo que quiera darle a escritoras y aspirantes? Bueno, siempre somos aspirantes todos los escritores, porque al final la escritura es una aspiración a atrapar algo que siempre parece escaparse y huir, ¿no? Pero partiendo de la base de que esa es la situación permanente, ¿no? La búsqueda, el intento, pues a mí por la experiencia de lo que he vivido, me gustaría insistir en que las personas a las que podemos asociar con el éxito en una profesión siempre los imaginamos pues avanzando linealmente y con aplauso y reconocimiento desde siempre. Lo que no contamos son todos los rechazos, todas las veces que te dijeron no, no cuento contigo, no te concedo esta beca, no te acepto en este taller, no vas a formar parte de esto, no publicaré tu libro, ¿no? Y esa es la materia de la que está hecha la trayectoria de cualquier persona en el mundo cultural y en la creación. Entonces, que a veces cuando nos sucede eso, en los primeros pasos sentimos que somos los únicos o que quizá eso es un cuestionamiento radical de nuestra valía, cuando hay que saber que es parte necesaria del proyecto. O sea, nos ha sucedido a todos nos han rechazado, todos hemos estado allí luchando. Y aunque de eso no se hable, porque se habla más bien de los éxitos, ¿no? Y todos presentamos la mejor cara, eso siempre ha estado ahí. Cualquier escritor que puedas elegir como tu referente ha pasado por eso necesariamente. Entonces, no dejar que el rechazo, que el fracaso de una ilusión te aleje del camino, porque siempre hay tiempo. Con el arte y con la cultura, lo mejor es que siempre hay tiempo. No se acaba nunca la oportunidad mientras estás vivo. Siempre puedes llegar ahí, ¿no? No es como un deporte que dices, bueno, pues a cierta edad ya no puedo dedicarme a este trabajo, a este oficio, ya no puedo aspirar a ir a las Olimpiadas, ¿no? O a jugar profesionalmente un deporte. Pero la creación existe y se mantiene abierta como oportunidad hasta el final. Entonces, no hay que colocarse hitos, no hay que obligarse a uno mismo a llegar a una determinada edad, a una cierta posición, a una serie de logros. Hay que dejar que todo fluya mucho más orgánicamente e ir creciendo y aprendiendo y hacerlo cada vez mejor. Y lo que tenga que llegar pues dependerá de muchas circunstancias y nunca sabes cuál es el momento. Y cuando yo estaba escribiendo El infinito en un junco, creía que sería mi último libro. Okay. Sí, y que ya pues por varias circunstancias vitales que no iba a poder seguir intentándolo. Y el libro lo compuse como una despedida realmente de mi vocación de ser escritora. Y yo muchas veces pienso, si hubiera abandonado mientras lo estaba escribiendo, nunca hubiera sabido lo cerca que estaba ya, porque no lo sospechaba, no me lo imaginaba ni remotamente, y sin embargo estaba muy cerca. Entonces, si abandonas, nunca sabrás lo cerca que estabas. Wow, muy motivacional. Sí, también me recordó muchas veces que pues ignora también la perspectiva de fracasos, ¿no? Como en las películas de muchas bolitas de papel y luego, pero está ahorita en los premios. Sí. Pero hay una travesía muy larga del desierto, ¿no? Y que creo que también forma parte de un aprendizaje de humildad, porque nunca empezamos sabiéndolo todo y hay que forjarse también frente a las dificultades. Y
bueno, y también abandonar una época y volver más adelante cuando las circunstancias lo faciliten o lo permitan, ¿no? Sobre todo lo que creo que no hay que hacer nunca es fustigarse y como culparse por no haber logrado algo, porque parece que esta época te pide que tengas éxito muy rápido, y si no lo tienes rápido y si no llegas joven ya no está bien, cuando en realidad es seguir adelante en el camino lo que cuenta y ir creciendo y madurando y observando y aprendiendo, y dedicarse a escribir o al periodismo, que es mi otro trabajo, a mí me ha aportado algo muy valioso, que es estar de una manera más intensa en el mundo, o sea, estar siempre fijándome, intentando prestar atención, aprender de todas las personas que me encuentro, no dejar pasar en una conversación nada que pueda ser materia creativa, ¿no? Entonces, aunque solo fuera por eso, ya merecería la pena, porque se habita la vida de una manera mucho más consciente, intensa, ¿no? Y siempre intentando apropiarte de todo para reelaborarlo. Entonces, el ejercicio de escribir no creo que persiga realmente un éxito concreto, sino esa forma de estar y de ser para la que te prepara la escritura o la creación, ¿no? Y eso ya es un logro en sí mismo.